Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial. Y yo, sinceramente, estoy que no quepo en mí de la emoción. Como ya habrán notado por el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema explosivo. Prepárense porque vamos a hablar de Ander Cell y Kerem Bürsin otra vez. Y les aseguro que esta vez la cosa se pone más interesante, mucho más jugosa. Así que si son fans de Love is in the Air, si les encantan las novelas turcas y los chismes de la farándula, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que nos lancemos de lleno al chismecito, no puedo olvidar lo más importante: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todas las novedades, chismes, análisis y todo lo relacionado con sus series y actores turcos favoritos. Denle al botón de suscribir, que no cuesta nada. Ahora sí, arrancamos. La fecha que grabamos a fuego en nuestra memoria es el 30 de julio de 2025. Porque fue ese día cuando la bomba estalló, una bomba que honestamente nadie se esperaba. Ander Cell y Kerem Bürsin. ¿Sorprendieron a todos? Rotundamente sí. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hacía que este reencuentro fuera tan especial? Como muchos de ustedes saben, Ande y Kerem, la pareja estrella de Love is in the Air, nos enamoraron a todos con su química tanto en pantalla como fuera de ella. Su relación, que floreció durante el rodaje de la serie, fue todo un fenómeno. Fotos en redes sociales, escapadas románticas, declaraciones de amor. Parecía el cuento de hadas perfecto, de esos que solo vemos en las novelas turcas. Y sí, digo parecía porque, como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La presión, la fama, los compromisos laborales, todo puede poner a prueba hasta el amor más fuerte. Después de un tiempo juntos y tras un montón de especulaciones por parte de los fans, que analizaban cada foto, cada like, cada comentario, la noticia llegó como un jarro de agua fría: Ande y Kerem anunciaban su ruptura. La noticia nos dejó a todos con el corazón partido. No se dieron muchos detalles, pero se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles. En fin, lo típico en estos casos. La tristeza invadió a los fans, que veían cómo su pareja favorita se separaba. Y como suele suceder en estos casos, cada uno siguió su camino. Kerem por un lado, Ande por otro. Parecía que la historia había terminado, que el cuento de hadas había llegado a su fin. Cada uno rehizo su vida, buscó nuevos rumbos. Kerem, siempre en el candelero, continuó trabajando, participando en nuevos proyectos, cultivando su imagen de galán. Ande, por su parte, también se mantuvo activa, protagonizando nuevas series, demostrando su talento actoral y su belleza. Ambos parecían haber encontrado la estabilidad, la calma, la felicidad, o eso aparentaban. Pero, ¿y si les digo que la historia no había terminado del todo? ¿Qué pasa si les digo que 2 años después de la separación, la vida les tenía preparada una sorpresa? ¿Una sorpresa que involucra un reencuentro? ¿Una segunda oportunidad para el amor? Ese 30 de julio de 2025, las redes sociales explotaron. Fotos, vídeos, testimonios. La noticia corrió como la pólvora, como una chispa que incendia un campo seco. Ander Cell y Kerem Bürsin habían sido vistos juntos. Y no era un encuentro casual en una fiesta o un evento público, de esos que suelen darse en el mundo de la farándula. La situación que se estaba reportando era mucho más íntima. Las fuentes, que son siempre muy fiables, informaron que habían sido vistos en un restaurante muy romántico, con una decoración que invitaba a la intimidad. Un restaurante de esos con luces tenues, música suave, donde las parejas buscan la complicidad y la conexión. Tomados de la mano como si el tiempo no hubiera pasado, riendo, hablando. Parecían 2 adolescentes enamorados, disfrutando de la compañía del otro, olvidándose del mundo exterior. Y no solo eso, sino que también se filtraron imágenes de ellos saliendo del restaurante juntos, subiendo a un coche, y besándose. Sí, lo escucharon bien, besándose. Un beso que lo decía todo, un beso que hablaba de reencuentro, de pasión, de deseo, de una conexión que, al parecer, nunca se había roto del todo. Un beso que dejó a todos con la boca abierta. Imagínense el shock. 2 años después de la ruptura, después de haber rehecho sus vidas,
Hande y Kerem se encontraban de nuevo. Y no solo eso, sino que parecían estar muy felices, muy enamorados. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si la llama del amor, lejos de extinguirse, hubiera estado ardiendo en secreto, esperando el momento adecuado para volver a encenderse con más fuerza que nunca. La noticia, por supuesto, generó un aluvión de reacciones. Los fans de la pareja, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, enloquecieron de alegría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de emojis de corazones y de mensajes de esperanza. Todo el mundo quería saber qué había pasado, cómo había sucedido, si esta vez la relación iba en serio. Las teorías se multiplicaban, los análisis de cada foto y vídeo eran exhaustivos. ¿Había sido una reconciliación planificada? ¿Una casualidad del destino? ¿Estaban realmente enamorados? Y por otro lado, estaban los que, los que no se lo creían del todo. Los que pensaban que todo era un montaje, una estrategia publicitaria para generar ruido, una forma de volver a captar la atención de los medios y de los fans. En el mundo de la farándula, ya sabemos, nunca se sabe qué es verdad y qué es mentira. Las agencias de prensa, los publicistas, los propios actores, todos juegan un papel en esta compleja maquinaria. Pero en este caso, la evidencia era bastante contundente. Las fotos, los vídeos, los testimonios, todo apuntaba a algo más que un simple encuentro casual. ¿Y qué dijeron ellos? Pues, nada. Al menos, no en un principio. Hande y Kerem optaron por el silencio. No hicieron declaraciones, no publicaron nada en sus redes sociales, ni siquiera una simple indirecta. Mantuvieron un perfil bajo, una estrategia que, por un lado, aumentó aún más la expectación, y por otro generó aún más especulaciones. ¿Por qué no hablar? ¿Qué estaban tramando? ¿Estaban esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación de forma oficial? ¿O simplemente querían proteger su privacidad, ese bien tan preciado en el mundo del espectáculo? Las preguntas se acumulaban, el misterio crecía, la intriga se apoderaba de todos. Pero la cosa no quedó ahí. Con el paso de los días, la prensa comenzó a investigar, a rastrear cada movimiento, a contactar con fuentes cercanas a la pareja. Se filtraron más detalles, más información. Se habló de una segunda oportunidad, de un amor que nunca se había apagado por completo, de una conexión especial que iba más allá de la pantalla. Se decía que a pesar de la separación, el contacto entre ellos nunca se había roto del todo. Según algunas fuentes, Hande y Kerem habían estado en contacto durante estos 2 años, aunque de forma discreta, con llamadas esporádicas, mensajes encriptados, encuentros secretos. Se habían apoyado mutuamente en momentos difíciles, se habían seguido en la distancia, se habían preocupado por el bienestar del otro, y finalmente el destino los había reunido. La separación, al parecer, les había servido para madurar, para crecer como personas, para valorar lo que realmente importaba. También se rumoreó que habían estado trabajando en un proyecto secreto, un proyecto que los había vuelto a unir, un proyecto que tal vez había sido el detonante de su reencuentro. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Las posibilidades eran infinitas. Y por supuesto los fans soñaban con volver a verlos juntos en la pantalla, con revivir la magia de Love is in the Air. La sola idea de una nueva colaboración, de volver a ver su química en acción, generaba una gran expectación. Pasaron las semanas y el misterio persistía. Hande y Kerem seguían sin confirmar ni desmentir nada. Pero poco a poco la situación se fue normalizando. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos en diferentes lugares, pero con mayor regularidad. Se les vio paseando por las calles de Estambul, disfrutando de la vida nocturna, cenando con amigos, participando en eventos discretos, disfrutando de momentos de ocio. Ya no se escondían, ya no tenían que ser cautelosos. Se mostraban al mundo sin ocultar su amor. La discreción dio paso a la naturalidad, a la complicidad, a la felicidad. Los paparazzi, siempre al acecho, no perdían oportunidad de capturar imágenes de la pareja. Cada foto era analizada al detalle, cada gesto, cada mirada, cada sonrisa era interpretada como una prueba del amor que sentían. La prensa del corazón, por su parte, especulaba, analizaba y comentaba cada movimiento de la pareja, alimentando así el interés del público. Y finalmente llegó el momento. Un mes después de que saltara la noticia del reencuentro, y tras semanas de especulaciones y rumores,
Andy y Kerem decidieron hacer oficial su relación. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, acompañadas de mensajes muy emotivos. Mensajes que confirmaban lo que todos sospechábamos: el amor entre ellos seguía vivo, más fuerte que nunca. La publicación de estas fotos fue un evento mediático en sí mismo. La noticia, por supuesto, volvió a revolucionar las redes sociales. Los fans, que habían estado esperando pacientemente, celebraron su reconciliación, enviaron mensajes de cariño y mostraron su apoyo incondicional a la pareja. Los mensajes de ánimo y felicitación inundaron las plataformas digitales. Parecía que esta vez la historia tendría un final feliz, que el cuento de hadas tendría un final de y vivieron felices para siempre. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo ha evolucionado su relación? ¿Han logrado mantenerla en secreto, lejos del ojo público, o han optado por compartir su amor con el mundo? ¿Han vuelto a trabajar juntos? ¿Han consolidado su relación? ¿Se casaron? ¿Tuvieron hijos? ¿Cómo han afrontado los desafíos que la fama y el mundo del espectáculo les han presentado? La respuesta a todas estas preguntas, como dije al principio, es algo que vamos a dejar para otro vídeo. Porque la historia de Andy y Kerem es mucho más larga, mucho más compleja, y todavía tiene mucho que contarnos. La suya es una historia que merece ser contada con detalle, con paciencia, con el cuidado que se merece. Pero lo que sí podemos decir es que su reencuentro, su reconciliación, fue una de las noticias más comentadas del 2025. Y sin duda nos demostró que el amor puede ser impredecible, sorprendente, que puede desafiar el tiempo y la distancia, y que a veces las segundas oportunidades sí funcionan. Nos demostró que el amor verdadero puede superar los obstáculos, las presiones, y que puede renacer con más fuerza que nunca. En resumen, el 30 de julio de 2025, el mundo se paralizó al enterarse del reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de una ruptura que parecía definitiva, el destino los volvió a unir, y su amor, lejos de extinguirse, resurgió con más fuerza que nunca. Fotos filtradas, especulaciones, silencio y finalmente la confirmación oficial. Una historia digna de una novela turca, ¿verdad? Una historia de amor con todos los ingredientes: pasión, drama, reencuentros y un final, bueno, un final que aún está por escribirse. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan disfrutado de esta historia tan apasionante. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver mis vídeos, por apoyar el canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido. Saber que hay una comunidad de fans interesados en estas historias me da energía. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que la relación de Hande y Kerem es real y duradera? ¿Qué esperan ver en el futuro de esta pareja? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Creen que su historia es un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus opiniones. Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido interesante y entretenido sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!